encuentro el chat. Em, Acá estamos. Ahí está, hola Santi. Bueno, sí, espero que estén todos bien. Eh, Ahí llega Agos. Un minutito más que por ahí nos terminamos de conectar, así arrancamos todos juntos. Y decía linda tarde para sentarnos a tomar una clase. Espero que estén al lado de la ventana, que puedan ojear el solcito lindo. Eh, por lo menos acá en la ciudad de La Plata y supongo que provincia de Buenos Aires y en toda la región, una tarde hermosa, fresca, soleada. No sé si hay alguno por otro lado, alguna por otro lado, lejos, que haya tocado el aislamiento más lejano. Bueno, es música de tema nuevo, música de arrancar con eh, PHP, MySQL, pero antes de eso quería preguntarles eh, cómo venían con JavaScript, o sea, Processing JS. Eh, si a ustedes les parece, si alguno tiene alguna pregunta en particular y quiere ahora por ahí aprovechar y hacer alguna pregunta eh, con respecto a Processing JS. Esperen que ponemos... ¿Dónde estás? Mucha música y no encuentro mi, mi configuración de cosas. Bien. Bueno. eh, Primero, consulta con respecto a Processing JS, ¿cómo les fue con elaborar un juego? ¿Alguna, o sea, la dinámica del TP que tienen que entregar ahora como para cerrar un ejercicio hecho de processing, hecho con Processing JS y que tenga al menos una clase, digamos, ¿no? Eh, Van llegando algunos más. Acá, ahí está. Bueno, preguntas particulares, alguna cuestión así que quieran que repase de processing. En todo caso, empiezo ahora con PHP, con la lógica de cliente de programación del lado del servidor en un entorno web. Este, y después volvemos a processing para alguna pregunta en concreto. Voy a dejar abierto processing acá por las dudas. Y me conecto a la pizarrita que la quiero mostrar, hacer un esquema. Bien. Bueno, ¿no hay preguntas? No questions. Bueno, esperen que abrimos. ¿Cómo era el tema del dominio o cómo vamos a entregar el TP? ¿De processing decís, Santi? Eh, yo no busqué todavía alguna alternativa gratuita de dominio. Pero sí, lo más complejo del trabajo, me parece, sería esa vueltita, que se consigan un espacio donde publicar este, el desarrollo que hagan en PHP con una base de datos. Eh, no, claro, no me puse en buscar alguna alternativa gratuita.
Sí, que se pueda entrar a phpMyAdmin, ¿no? O sea, un dominio que tenga gestión de PHP y phpMyAdmin para poder gestionar una base de datos. Es bastante común eso. Y de hecho, si quieren, lo que pueden llegar a hacer es agruparse y abrirse un espacio y compartirlo, porque ahora la mayoría de estos espacios tienen más de una base de datos. Yo no me di cuenta de gestionar. Yo tengo unos espacios de hosting, entonces no hace tiempo que no utilizo espacios gratuitos, pero en todo caso voy a hacer una recorrida y les muestro después algún tutorial de algún espacio, de algún hosting que ustedes puedan, que tenga funcionalidad de PHP y de MySQL. Hoy, en principio, esta clase va a ser para darles un panorama de la lógica del entorno. Algunos ya conocen, saben acerca de a qué me refiero, o de qué hablamos cuando decimos PHP y, o MySQL, otros no, ¿sí? Así que la idea hoy sería que podamos ver ese tema. Yo particularmente no empecé con el TP todavía, tengo la idea, pero hay dudas. Agos es con respecto a lo de el TP de Processing JS o... eh, Sí, 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 es por el juego. ajá. No empecé, así que nada, por ahora. O sea, lo Eh, entiendo, pero me tengo que poner a. Esta semana lo voy a hacer. Y bien. cualquier cosa en el foro podemos consultar, ¿no? Sí, sí, Como- sí, perfecto. Sí. Genial. Y ahí mandaste un enlace Y a... yo creo que ese se puede. Yo lo usé para el año pasado, para un minijuego que había hecho. No sé si PHP lo admite y eso, Ajá. pero yo creo que sí. Bueno, eh, No bueno, sé. ahí hay un link. Lo que podemos hacer es abrir un tema en el foro y vayan poniendo ahí las alternativas que conozcan. Yo voy a buscar una, pero por ahí ustedes, por ahí alguno conoce alguna que está espectacular y la quiere compartir. Este, no sean amarretes, compartan los recursos que puedan ser útiles para los demás. Eh, Esperen que se me salió acá el teléfono. Ahí va. Bien. Bueno, cualquier cosita, cualquier consulta me preguntan, abren el micrófono y me preguntan si quieren, ¿sí? Por si no llego a ver en el chat. Bien. Eh, bueno, hoy, como les decía, arrancamos. Vamos a ver la parte de entender esta lógica de cliente-servidor. Les voy a mostrar en la web nuestra la referencia a lo que tenemos de este lenguaje. Y hay mucha bibliografía y mucha referencia en línea de lo que nosotros vamos a ver. Eh, y... no tengo... todavía no les publiqué. No cargué el contenido, perdón. No está para que se muestre. Después lo voy a cargar acá y lo tengo en otro Moodle. Después lo paso acá y le pongo los enlaces de lo que nosotros vayamos viendo. Eh, Bien. No sé, algunos por ahí conocen más que otros, les decía, en relación a esto. Y si quieren, por ahí me van complementando lo que yo les vaya comentando o me van haciendo alguna pregunta. Lo que nosotros empezamos a ver ahora
es algo relativo a las tecnologías web principalmente. Y lo, cuando hablamos de web, hablamos en principio de un entorno, digamos, esperen que hay alguien en la sala. La madre, digamos, de toda la web es hoy por hoy la internet, ¿sí? Internet es un tipo de red, ¿sí? Es la triple W, la World Wide Web, digamos, ¿no? Es la red global, pero también podemos entender, digamos, hay una característica y un potencial muy grande en lo que se refiere a web, a tecnologías de red, en otro tipo de redes que pueden ser redes locales e incluso, o sea, redes de oficina, redes, digamos, de otras características físicas más reducidas o extensas, pero con un cableado específico, y otra más particular incluso, que puede ser o la doméstica de cada uno, donde está bien cerradito el entorno, digamos, de esa red, y hasta la propia máquina, o sea, una misma computadora puede comunicarse y resolver una comunicación del tipo de tecnología web, ¿sí? Esto es digamos, a nivel de entorno local, o podríamos pensar, digamos que lo van a entender así como localhost, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando hablamos de la web, de la red, aparece este concepto que es muy importante, que es la comunicación cliente-servidor. Esto es clave en el concepto de redes, ¿sí? Hay esta paridad se establece en las comunicaciones a través de la red, donde existe la figura de cliente y la figura de servidor. Ustedes ya vieron algo de redes, ¿no? En primer año, ¿ya cursaron? ¿Llegaron a cursar eso? Sí, pero no tanto. Yo con de Lichman mucho no vimos, creo. Ajá. Pero cursaron y vieron algo, pero redes al final era electromecánica y circuito. Bueno, por ahí se va ajustando, eh, tecnología de redes, sí. Por ahí, digamos, la materia se va ajustando a ciertos contenidos un poquito quizás más electrónicos, como ponen ahí. Sí, o sea, yo la estoy terminando de cursar y ahora estamos viendo cosas como circuitos de electrónicos, transistores, cómo Ajá. resolver un circuito. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es lógica binaria, Sí. cómo va a ser la matriz de Carnot, pero todavía no nos dieron nada de De tecnología de redes. redes, así, hablando. Supuestamente íbamos a aprender cosas como las redes, sí, pero al final, tipo, ¿qué? La última clase, más o menos. Bueno, están Una como yo truchada. arrancando a esta altura PHP y MySQL, ¿no? Es difícil encarar la dinámica y los contenidos, eh, acomodándonos a esta materia. Yo lo vi literalmente la última clase. Vos cursaste el año pasado, Alex, supongo. Es de primer año, ¿no? La materia, eh, ¿confirman? O sea, algunos la están cursando ahora. Algunos la están cursando ahora junto con esta materia del segundo. Y bueno, algunos por ahí deberían haber cursado info aplicada antes. Bueno, está buenísimo lo que ven de electrónica, de capacitores, o de lo que me comentaron recién. Espero que puedan llegar a ver algo de redes específico, pero yo los puedo orientar un poco en lo que se refiere a conceptos de configuración de red. Eh, Obviamente que la tecnología de redes es un mundo, es un universo gigante, pero lo bueno es que hoy por hoy las herramientas con las que se puede montar una red y empezar a trabajar en red están al alcance de nuestra mano, y es muy fácil implementar algo a nivel superficial, digamos, ya útil,
con seguramente muchos huecos de seguridad, etcétera, pero que en la mayoría de los casos no nos van a poner en jaque lo que nosotros hagamos, ¿no? Y de alguna manera vamos a aprovechar algunos recursos que están disponibles a la mano, y lo que vamos a hacer por otro lado es tratar de implementar nosotros esas tecnologías para poder utilizarlas, por lo menos para que tengan todo un panorama de todo el circuito a lo que se refiere la comunicación o el uso de las redes. Nosotros lo vamos a aprovechar principalmente en el sentido de comunicación, ¿sí? O sea, comunicación y colaboración, en el sentido de que, digamos, comunicación sobre las redes y colaboración a través de las redes. Comunicación en el hecho de que vamos a utilizar una red, ya sea internet o una red local, o de hecho la red que se va a configurar en la propia máquina, para poder enviar y recibir información. Y por otro lado, colaboración en el sentido de poder, vamos a sumarle persistencia, en el sentido de poder almacenar información en algún lugar que esté, vamos a ponerle persistencia, repositorio, que podamos almacenar esa información en algún lugar que esté accesible para el resto de los clientes, o sea, para el resto de los usuarios de la aplicación. Esto va a ser básicamente lo que vamos a tratar de atravesar con el tema de PHP y MySQL, para que pueda cerrarse en una aplicación que utilice la red, ¿sí? Y como les decía, ya les venía adelantando, van a ser 2 trabajos prácticos relativos a estos. Un trabajo práctico va a ser exclusivo de PHP y MySQL, o sea, a ver, lo voy a poner acá, TP, bueno, no sé cuál, vamos a poner TP, sería 3, vamos a poner TP, PHP, MySQL, y después TP, PHP, MySQL, Processing. Este TP va a ser para presentarse al final. Vamos a poner más que TP, proyecto, para que suene un poquito más polenta. O sea, después de hacer un TP de PHP y MySQL, mi idea es orientarlos un poco para que puedan hacer un proyecto de un juego con Processing JS que utilice PHP y MySQL como soporte, y cerrar el circuito, digamos, de esa aplicación que se comunica a través de la red, almacenando información en un servidor. Bien, les había mencionado esto al principio, cliente-servidor. Esto es una de las premisas básicas, digamos, en las tecnologías de redes. En la comunicación entre un dispositivo y otro, digamos, cuando ponemos por ahí el dibujito de la nube, me quedó medio complejo, vamos a hacer. La nube es como la idea de internet, digamos, ¿no? Como esa cosa fantástica y mágica que funciona sin que sepamos cómo. Vamos a entender de un lado el servidor, y de un lado, por lo general, se dibuja como una PC bien viejita, un cliente, ¿sí? Cuando se establece comunicación entre un dispositivo y otro, que por lo general suele ser a través de internet, uno de los dos funciona como servidor, ¿sí? El servidor suele ser el que hace funcionar la cosa, digamos, el que genera los contenidos, el que fija las pautas de comunicación y el que establece los términos de cómo se lleva adelante la comunicación. Este es el servidor y este es el cliente.
El cliente suele ser el dispositivo que utiliza un usuario de un recurso que está en la red. Cuando nos referimos a cliente, en algún sentido, por un lado es el dispositivo, pero también es la aplicación que consume del recurso. O sea, cuando hablamos de cliente, del lado del cliente es el sistema operativo, el hardware, digamos, también, o el soporte como dispositivo físico, y también las aplicaciones. El más común de los clientes que consumen un servicio de un servidor web, por ejemplo, Chrome. Antes hubiéramos puesto Internet Explorer primero, pero bueno, Chrome ahora es el más popular junto con Firefox, y ahora, bueno, otros. Yo me quedo en Chrome y ya no averigué mucho más de otros consumidores, digamos, de recursos web. Y de hecho ahora estos que son los navegadores, que son básicamente una ventana donde yo pongo arriba de todo una dirección web o una dirección de el servidor al que me quiero conectar, y pasa una cosa bastante compleja acá en el medio, digamos, ¿no? A través de la red, para poder llegar yo desde lo que escribo en mi computadora para llegar a un servidor que escuche esa petición, otra palabra clave, digamos, ¿no? La petición, y dar una respuesta como servidor, ¿sí? O sea, el cliente envía una petición y el servidor devuelve una respuesta. En el medio está toda una cuestión de varias capas, porque se maneja también a nivel de software, a nivel de electrónica, a nivel de cableado físico, de un montón, digamos, de tecnologías y capas de seguridad, de redireccionamientos, etcétera. Bueno, eso no lo vamos a ver nosotros, quizás lo lleguen a ver en tecnología de redes, cómo se redireccionan esas peticiones, etcétera. Pero sí nos vamos a quedar nosotros en entender que tenemos de un lado un cliente, que pues es un dispositivo con una aplicación que consume un recurso de un servidor, envía una petición y recibe una respuesta. Vamos a ver características, digamos, cómo son esos mensajes de la petición, para que el cliente, y digamos, cómo le llegan esos mensajes al servidor para poder interpretar esas peticiones y devolverle, y ver, digamos, qué le devolvemos al cliente. En esta dinámica aparece este concepto que fue cambiando el paradigma a lo largo de la historia de la red, de Internet. De hecho, antes, hago un comentario, Matías accedió, ahí está. En este diálogo, digamos, de cliente a servidor, antes era más común que diferentes aplicaciones utilicen diferentes tipos de recursos, ¿no? Una aplicación utilizaba el recurso de correo y usaba un puerto. Eso también es importante, el concepto de puerto. A ver si por ahí yo voy anotando acá las palabras que van apareciendo. Les animo, ahí está. Esto puede ser una dinámica de clase que por ahí está buena. Yo voy a anotar algunas palabras como las que voy mencionando ahora, ¿no? Ya lo puse ahí: cliente, servidor, petición, respuesta, puerto. Cuando yo hago énfasis en alguna palabra en particular, como por ejemplo digo cliente y hago cara así de cliente, les sugiero cierta importancia a esa palabra, y lo que podemos hacer es lo que quieran ir tomando nota de estas palabras. Si yo lo termino de explicar, buenísimo. Si no, vayamos generando estas palabras que yo voy mencionando, ustedes tomen nota y las volcamos después en un glosario que podemos hacer en el foro nuestro, ¿sí? Ponemos esas palabras que sabemos que son conceptos que tienen una carga importante dentro del tema y que las vimos acá,
y después las vamos desarrollando explicando, ¿no? Petición, bueno, después vemos qué es una petición, qué es la respuesta del servidor, qué es un puerto. Así que si alguno me quiere ir ayudando en ir haciendo ese listado de palabras, genial. Después las juntamos todas. En esta lógica de clientes, bueno, le estaba diciendo antes, a través de diferentes puertos que establecen ciertos protocolos de diálogo entre cliente y servidor, diferentes aplicaciones utilizaban diferentes recursos, ¿no? Los primeros los del chat, el ICQ, los correos de email a través del puerto de 21 para el correo POP y el SMTP para envío. Son palabras que ya hoy son casi obsoletas. El FTP, bastante por ahí todavía utilizable. Esperen que se me apagó una pantalla. FTP todavía es un recurso, un tipo de comunicación que se usa bastante, que es el file transfer, y para enviar y bajar archivos. Esto puede ser que lo tengan que usar a través del puerto, este es el puerto 21, el de FTP, pero bueno, toda esta lista que yo pueda hacer de diferentes tipos de comunicaciones entre clientes y cliente servidor la fue digamos como conquistando el puerto 80, que es el puerto HTTP, el protocolo de transferencia de hipertexto, ¿sí? O sea, de texto enriquecido, y casi todo empezó a pasar, digamos, se concentró en el cliente web. Chrome, Internet Explorer, Firefox, esos navegadores hacen sus peticiones principalmente a través del puerto 80, que es el puerto de transferencia digamos, de navegación web. Y todos los recursos se empezaron digamos, a través de la web se empezaron a generar interfaz de comunicación y concentrar todo ese tipo de soporte y tecnologías o tipos de comunicaciones en un entorno web. Entonces hoy chequeamos el correo a través de una ventana web, ¿sí? Podemos abrir Gmail en la web y navegamos y chequeamos el correo. Y los proveedores de hosting también tienen sus herramientas a través de la web. Digamos, manejo la base de datos a través de una interfaz web, o administro los archivos a través de una interfaz web también, ¿sí? Es como que casi todo se concentró en esa lista de tipos de protocolos, se concentró en las aplicaciones web como Chrome, Explorer, etc. De hecho, nosotros vamos a utilizar esas principalmente, ese protocolo, ¿sí? A través del puerto. El puerto se puede cambiar un poquito, pero es por defecto el puerto 80. Después vamos a ver qué es el puerto. Bien. Otra cosa que cambió a lo largo de la historia en esta lógica de comunicación entre cliente y servidor, algo importante antes de avanzar, que cuando hablamos de cliente y hablamos de servidor, sí, de base estamos hablando de un dispositivo, como les dije. Hay un dispositivo que puede ser su teléfono o una computadora, una notebook, etcétera, que se conecta a un hosting para obtener una respuesta, ¿no?, de ese servidor. Ese hosting no es una nube, no es etéreo, no está en el dibujito de la nube como si fuera un fantasma. Es un lugar, un espacio físico en algún lado, ¿sí? Se va enrutando todo, llega a algún lugar esa petición, pero en algún lugar hay una máquina con un disco rígido y sus características de almacenamiento y lo resuelve, ¿no? Depende del proveedor, esa arquitectura es más o menos compleja,
pero en definitiva hay hardware ahí, ¿no? Hay un disco rígido donde se guardan las cosas a través de la web y es a donde acceden otros clientes a ver lo que está ahí. ¿Por qué les aclaro esto como importante? Porque a veces podemos llegar a estar en la situación de configurar este entorno nosotros, por ejemplo, para una instalación, configurarlo en una red local. Pongo una máquina que funcione como servidor y las aplicaciones de interfaz se van a comunicar a través de la red, no necesariamente internet, sino una red local, y van a acceder a ese servidor, que posiblemente, digamos que la idea es que podamos llegar a configurarlo nosotros. Bien, ¿qué fue cambiando a lo largo, digamos, de la historia en este paradigma, en relación a los paradigmas de comunicación cliente-servidor? Y tiene que ver mucho como mientras se van estandarizando las tecnologías de cada lado, o sea, la disponibilidad de las tecnologías de cada lado. Originalmente no cualquiera tenía una super máquina, entonces digamos, era muy difícil, muy costoso tener muchas máquinas, entonces todos los recursos de proveer información y todos los digamos, buscar en un listado, guardar archivos, etcétera, le correspondían al servidor hace tiempo, digamos, ¿no? En los orígenes. El otro día vi una foto vieja, voy a ver si las puedo buscar, por ahí se las mando. En fotos clásicas están subiendo a un tráiler, no sé por ahí si conocen la foto, un gabinete gigante más grande que un ropero, entre 4 o 5, y dice IBM, y yo por arriesgar, digamos, pensando que será ese aparatejo, será año 70, no sé, por ahí, poco antes, capaz. Y pensando si es un servidor, si es una máquina, una mega máquina de ese momento. No, era un disco rígido de 5 megas, ¿no? Una cosa así que pesaría 500 kilos más o menos. Y bueno, a lo largo va cambiando la historia y va cambiando la tecnología. Los recursos con los que cuenta el servidor se empiezan a hacer disponibles también en el lado del cliente, ¿sí? Antes el servidor resolvía todo y los demás funcionaban como terminales bobas, digamos, ¿no? Casi monitor y teclado que enviaban lo que tenía que hacer el servidor y las máquinas veían lo que este dispositivo podía resolver y mostrarles. Después, bueno, en el auge de la PC, o sea, la computadora personal, aparece esa posibilidad de que estas máquinas tengan más posibilidades, más recursos, entonces se distribuye a través de, digamos, de todo el mundo que se pueda conectar a través de la web, que diferentes dispositivos consuman y resuelvan del lado del cliente más cuestiones como cómo mostrar la cosa, digamos, le mando lo menos que puede y el cliente lo puede resolver. Y después lo que aparece y se empieza a popularizar, y ya es casi lo estándar en el último tiempo, ya hace varios años y está quedando como estandarizado, la cuestión más bien repartida, pero más del lado del servidor de vuelta, ¿sí? O sea, posibilidad de espacio de almacenamiento en servidores más potentes, que digamos que esa arquitectura puede crecer de manera más amplia, que las redes, que el tráfico sobre la red puede hacer todavía mejor el ancho de banda, entonces puede haber más flujo de información, entonces se empieza a pensar más en el servidor como una cosa más potente y que pueda resolver más cosas. Entonces hoy nos encontramos acá en que podemos alojar algo en la web, en una red, como una máquina que pueda resolver peticiones y realizar un montón de procedimientos del lado del servidor, ¿sí? Y ahí aparece esta cosa que es importante pensar de qué lado está pasando cada cosa, del lado del servidor y del lado del cliente.
Cuando hablamos del lado del servidor, aparecen lenguajes que que son estándar y pueden funcionar en ese lado, ¿sí? El más común ahora es PHP, otros .NET, ASP. No sé si alguno me quiere mencionar otro, pero son lenguajes que se pueden activar. Python no es tan común. Perl, capaz, algunos más. Pero menciono esto por mencionar algunos. Que yo ya sé que si puedo programar algo en PHP, o sea, utilizando un lenguaje de programación PHP, que es muy parecido a Java y a JavaScript, o sea, van a ver el parecido y por eso vamos a poder ver el pasaje a ese lenguaje. Yo puedo subir un programa hecho con PHP al servidor, alojarlo en el servidor, y cuando alguno le haga una petición a ese archivo que yo tengo subido ahí, el PHP se va a poder ejecutar, o sea, va a poder resolver algo en tiempo de ejecución. Y eso abre mucho el potencial en relación a subir una página hecha con HTML, digamos, ¿no? Que tiene texto fijo. Yo acá puedo subir con PHP puedo generar el HTML en ese momento, y en ese generar el código en ese momento puedo resolver muchas cuestiones, como imprimir la fecha en ese momento, la hora, otros cálculos, hacer consultas de archivo para poder mostrarlos en ese momento, el resultado, etcétera. Y otra característica importante que aparece es las de base de datos. Queda medio feo, un tachito. Por lo general se dibujan como un tachito que tiene 3 niveles. No sé por qué tienen 3 capitas así. La base de datos, ¿no? Este dibujito de un tachito, un cilindro, representa en la lógica del lado del servidor las bases de datos. O sea, yo puedo, de hecho, con PHP conectarme a una base de datos como, por ejemplo, SQL, MySQL, Postgre, que no lo voy a poner acá porque no lo sé escribir bien, pero son como tipos de bases de datos. Oracle, esa sí es importante. Digamos, motores de bases de datos que ahora también son bastante accesibles, con los que puedo, por ejemplo, con PHP recibir una petición, según la petición conectarme a la base de datos, obtener resultados de la base de datos, y con ese PHP devolverle al cliente el resultado de haberme conectado a la base de datos. Este tipo de tecnologías, que principalmente PHP con MySQL, fueron las iniciales de Facebook, por ejemplo, de Chrome, de Google, y seguramente otros casos de éxitos que ahora no me acuerdo, pero ya el hecho de saber que Google funcionaba, supongo que sigue haciéndolo, ahora no lo sé, pero mucho tiempo funcionó sobre el lenguaje de PHP con una base de datos MySQL. Ahora, otra cosa importante que pasa acá en esta división de cliente-servidor es que el cliente no se conecta a la base de datos, o sea, no consulta la base de datos y solamente recibe el resultado de lo que PHP quiera armar como HTML. Bueno, pregunta hasta acá. No sé si tengo a la vista el chat. Sí, acá lo tengo. No sé si alguien quiere preguntando algo mientras me tomo un trago de café tibio.
Sigo. Bueno, hasta acá todo bien. Bueno, bárbaro, seguimos. ¿Puedo borrar? Me queda bastante rayo. Me copo con la fibrita. Bien. Bueno, ¿cómo funciona esto de PHP? Y, o sea, lo que nosotros nos vamos a enfocar ahora es empezar a pensar PHP como lenguaje de encriptación, se dice, o lenguaje de incrustación, perdón. Acá escribió protocolo, modelos, puertos, capas, dirección del lenguaje, ejemplos de utilización. Pasaste en limpio cliente. No bárbaro, vas pasando en limpio acá lo que fuiste tomando nota. Perfecto. Bueno, guardarlo y después lo concentramos en una sola cosa. Y de hecho, si quieren, lo vamos complementando. ¿Saben qué voy a hacer? Aprovecho esta pausa. No sé si ya habíamos usado el board. Usamos en algún momento board.net. En algún momento para pasar código. Bueno, acá... sí, de hecho está lo último que habíamos visto de... Yo les paso acá este link de una web, o sea, una vista web. Sí, ahí habíamos recolectado código. Y si querés, Stan, ahí podés pegar esto del chat en este board para que nos vaya quedando, y si alguno quiere ir complementando algo también lo puede ir haciendo acá. De hecho, está bueno. Si surge alguna pregunta, también la pueden interlinear ahí en el código, en el texto que vayan a poner. A ver, pongo acá a la vista del board. Bueno, como les decía, entonces nos vamos a concentrar ahora, vamos a empezar a ver cómo funciona PHP primero, y después vamos a empezar a ver cómo funciona la conexión a una base de datos. Pero primero vamos a entender esta lógica de PHP. Ya les dije, PHP es un lenguaje del lado del servidor. O sea, ahora nos concentramos en el servidor. El servidor puede estar en internet, o sea, en la nube, o podemos, con las herramientas que disponemos hoy, la ventaja es que podemos instalarnos nosotros en nuestra PC, en nuestra máquina local, instalar la característica de servidor, o sea, instalar un intérprete de PHP. ¿Qué intérpretes de PHP de hecho, esto lo van a tener que hacer? ¿Por qué? Porque les permite a ustedes ejecutar, o sea, necesitamos un intérprete o un compilador, no sería un compilador, un intérprete de PHP para poder ejecutar a nivel local, no a través de internet, o sea, no necesariamente poniéndolo en un servidor que está en la nube, sino en nuestra propia máquina. Instalamos un servidor y ya tenemos las características de un servidor en nuestra máquina local. Yo les voy a recomendar alguno, pero hay varios, pero el más probable que puedan utilizar es MAMP. Perdón, MAMP es para Mac. Tienen WAMP para Windows. WAMP Server, ¿sí? Este WAMP Server
Sí, y XAMPP también. Les voy a pasar los dos. Voy a poner acá programas de servidor. MAMP Server y XAMPP es otro. Yo no sé qué se agarró Google conmigo, que cada tanto me pide un captcha. Este Apache Friends, esta web, que también le voy a pegar acá. Estos son dos enlaces a dos proveedores de paquetes para instalar un servidor local. Podemos ir con XAMPP, que por ahí estandariza más allá del sistema operativo, vamos a tener características muy similares. Las siglas, que en muchos casos se repite MAMP o WAMP, o en este caso XAMPP. La X acá viene a ser de cualquier sistema operativo, es como inclusivo en sentido de sistema operativo. En el caso de MAMP es para Mac y en el caso de WAMP es para Windows. De hecho Linux no lo necesita porque ya viene con esas características. Y seguramente si ustedes manejan Linux saben cómo habilitar esto que vamos a hacer, pero el que no lo maneje tanto, lo que vamos a resolver con XAMPP es poder instalarnos una serie de características a nivel local en nuestra máquina que nos dan las funciones o características de nuestro de un servidor, ¿sí? La sigla es de Apache, debe estar por ahí, Apache, MariaDB, PHP y Perl, ¿sí? MariaDB antes era en realidad MySQL, ¿no? La base de datos, pero es un motor de base de datos. Y lo que estaríamos instalando es una característica de funciones que vamos a darle un repaso general a cada una de estas. O sea, si ustedes se lo descargan y lo ejecutan, estarían instalando se los voy a mostrar acá en los complementos. No, perdón. Bueno, no está en descriptor, se los digo. Lo que estarían instalando acá en este caso es Apache, PHP, ahí sería MariaDB, que es el motor de base de datos, y PHP lo pongo abajo así nos queda en orden, y Perl. PHP y Perl son compiladores. O intérpretes, digamos. Le dicen al sistema operativo cómo funcionar, cómo interpretar el lenguaje que nosotros escribamos, cuando escribamos un programa con PHP, cómo queremos que lo interprete. Y Apache, bueno, voy de abajo para arriba. MariaDB es el motor de base de datos, lo que va a permitir alojar una base de datos en nuestra máquina. Y Apache es la configuración de escuchas de peticiones y respuestas, ¿sí? Las escuchas son, digamos, Apache es el que va a estar atento a atento a las comunicaciones a través de los puertos de la máquina, muchos de esos puertos conectados asociados a los puertos de red de la computadora, y esas escuchas, esas peticiones, en el caso de que tenía ahí a Rodrigo, lo que va a hacer XAMPP es redireccionar
si una petición le corresponde a Apache, le va a decir a PHP, le va a decir que lo ejecute o en qué directorio está alojado algo, ¿sí? Hay muchas cosas, yo no lo mencioné, hay muchas cuestiones asociadas a los nombres, o sea, a la equivalencia de directorios, direcciones de red y nombres de red, o sus nombres en la red. Lo más común en relación a los nombres es lo que entendemos como DNS, que es la asociación de un nombre a una dirección, ¿sí? Vieron cuando registran un dominio .com.ar, por ejemplo, midominio.com o .com.ar, en algún lado hay que inscribir y decir esa palabra corresponde a una dirección dentro de la web. Las direcciones son esos números de cuatro conjuntos de números separados con un punto, ¿sí? Por ejemplo, una de las direcciones más comunes que habrán visto es la 192.168.1.1, por ejemplo. Esto en una red local suele ser la dirección del router, ¿sí? Es el número de IP o la IP expresado como número de un dispositivo dentro de la red. Otros números comunes es el 127.0.0.1 o 0 al final, a ver. Con el 1 está bien. Esta dirección suele ser, como cuestión estándar, estar asociada a una apuntar a mí mismo. Sería el equivalente de localhost o servidor local. Si yo pongo en mi navegador web, pongo esta dirección o localhost, como en mi caso, yo estoy llegando acá, estoy viendo mi propio proveedor web. Eso ustedes no lo ven si no tienen instalado Apache, por ejemplo, ¿sí? Una vez que ustedes instalen Apache, van a poder navegar un servidor que está alojado en su propia máquina. Y digamos, la máquina de ustedes va a tener todas las características que pueda tener también un servidor, un hosting contratado, digamos, ¿no? Un alojamiento contratado. Digamos, es equivalente en cuanto a funcionalidades y características de funciones. Seguramente va a ser muy diferente en cuanto a rendimiento, en cuanto a capacidad de disco, etcétera, digamos, ¿no? Los servidores contratados o en la web. Ay, perdón. Los servidores, menos mal que estamos internet de por medio, ¿no? Estoy estornudando en una misma aula. Saldrían todos corriendo si estornudaron en un aula ahora. Si digamos, los servidores que están en internet ahora tienen sus características mucho más potentes que nuestras propias máquinas, ¿no? Nuestras modestas máquinas. En el mejor de los casos, hablando de los servidores. Bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Digamos, ¿por dónde empezamos en principio? Descargando, pues no me quedó la vista acá. Deberían empezar por descargar XAMPP, descargarse el instalador que corresponda, ya sea para Windows o para Mac. Cuando se lo descargan y lo instalan, si hacen todo el procedimiento de siguiente, digamos, lo que van a terminar por hacer es instalar todo ese paquete con las funcionalidades de PHP. Les va a quedar un intérprete de PHP funcional que tiene dos lados principalmente. Ustedes cuando se instalan todo el compilador de Apache, van a tener en su disco rígido una carpeta
que tenga la característica, digamos, que aloje los archivos de PHP, o sea, los archivos que vayan a proveer como páginas web, y van a tener resuelta la dirección a través de la web a esa ruta. Esperen a ver si yo puedo abrir la mía. Un segundo. No es este. No encuentro mi carpeta de htdocs. Bueno, se los voy a mostrar con una instalación que no es mi instalación funcional de XAMPP, porque yo lo cambié a través de terminal y ahora no me acuerdo dónde estoy apuntando. Pensé que lo tenía funcional desde este XAMPP, pero no es. Pero va a ser útil que les pueda mostrar desde acá. Fíjense que ustedes, una vez que instalan XAMPP, les va a quedar, a mí en mi caso a través de Mac, acá en aplicaciones, XAMPP, y les queda entre las carpetas de XAMPP, hay una carpetita que se llama htdocs o www en otras compilaciones o en otros sistemas como MAMP o WAMP. Esta carpetita, que puede ser htdocs, voy a ponerles acá en esta nota, o sea, les queda un directorio local, por ejemplo, htdocs, el que dijo que tenía XAMPP, Leandro, ¿cómo te queda en Windows? Te debe quedar, ¿es Windows lo tuyo? Te debe quedar así, como XAMPP. Corregime si es más o menos esto, ¿no? O sea, les queda una carpeta local que va a tener, digamos, es un directorio al que pueden acceder, y un enrutamiento, digamos,
que sería a través del navegador. En WAMP es la carpeta www. Leandro dice uso Windows 10. Sí, yo supongo que en SAMP te queda así y en WAMP te queda así. Seguramente. Si instalaron todo así por defecto, digamos, ¿no? Son dos ubicaciones que digamos, si se da, bueno, no sería C en Windows. Es el disco rígido, digamos, local, ¿no? Puede ser C o la partición de disco rígido que están manejando, etcétera, ¿no? Eso por un lado, o sea, les van a quedar archivos, lugar a los que ustedes pueden acceder y depositar y editar archivos a través de el navegador. Fíjense, digamos, yo abro esta ubicación, abro htdocs y tengo unos archivos y unas carpetas que puedo editarlas con un bloc de nota o que les recomiendo el Sublime. ¿Sí? Pueden editar el archivo de texto que corresponde a ese archivo que están colocando. Esas son las ubicaciones de archivo o del sistema de ficheros de la máquina, del sistema operativo en el que está instalado, ¿sí? O sea, ustedes acceden a través de ahí, pueden renombrar los archivos, moverlos, comprimir o descomprimir un archivo y principalmente editarlo. Y por otro lado pueden acceder a través del navegador a esa ubicación. Si ustedes ponen http localhost, estarían llegando directamente a la raíz. Bien, ahí Leandro la copió, sí, tal cual la pusimos nosotros acá. SAMP. Perfecto, sí, igual. Gracias. Si ustedes, por ejemplo, generan en htdocs una carpeta proyecto 1, a través del navegador llegarían como http:// localhost / si esto localhost es el equivalente hasta htdocs, acá agregarían proyecto 1 y abrirían lo que esté dentro de la carpeta proyecto 1. Por lo general, si hay un index acá, que ahora nosotros vamos a usar la extensión index.php, nosotros en lugar de index.php, se puede poner index.php o no poner nada y abre por defecto el archivo index que esté dentro de esta carpeta, ¿sí? Por ejemplo, en esta carpeta que les mostré yo, que tengo un index.php, que es la raíz htdocs, yo en mi navegador web pongo localhost / que es directamente la carpeta esa, y me abre el index.php. Yo no me está abriendo sí, tengo desconfigurado el enrutamiento de Apache. Barra común en vez de invertida. Está bien. En Windows sería ¿de cuál decís están?
Sí, no importa. Igual ahora, sí, en el navegador. En muchos casos es bastante sensible la dirección de la barra, que es lo que me está diciendo Stan. Fíjense que en las direcciones, en las rutas web, la barra no es la misma barra que la ruta de directorio. Ah, yo lo puse al revés. Ah, sí, perdón. La ruta web es con la barra para el otro lado, ¿sí? Y en algunos sistemas operativos, a nivel de sistema de fichero, esta barra puede cambiar, puede estar para un lado o para el otro. Bueno, lástima, yo no voy a poder hacer ahora el ejemplo de escribir PHP y mostrarles el resultado compilado, ¿sí? Pero le voy a poder explicar la lógica. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra instalación de PHP? Y lo que van a tener que hacer ustedes para la semana que viene es poder transitar el proceso de instalarse XAMPP o MAMP. Bueno, muchos ya lo tienen configurado y funcionando, y en todo caso doblegamos la apuesta a poder resolver, tener previsto un espacio de hosting, ¿sí? ¿Qué van a tener que hacer ustedes en esta primera instancia? Una vez que hacen el caminito de instalarse un servidor local, poder escribir sus primeros programas, vamos a decirle así, en PHP. ¿Qué quiere decir escribir un programa en PHP? En realidad lo que vamos acercándonos al concepto de PHP es como un lenguaje de incrustación, se dice, o se llama así, un lenguaje de incrustación, porque está pensado para escribir HTML. Originalmente ese era el propósito de PHP. Un lenguaje que se va escribiendo, se va generando el resultado en un archivo que resulta como HTML. Ustedes ya vieron en tecnología, bueno, en cuestiones de red o tecnologías web, en info aplicada, no, el año pasado, cuando vieron JavaScript y web, ya empezaron a ver esto de escribir un archivo de HTML, ¿no? Ustedes hacían un index.html, podía ser un lenguaje de etiquetado, es con estas etiquetas principalmente, body. Estas son las principales etiquetas de HTML. Bien. ¿Dónde aparece originalmente el propósito de PHP? Empezar a generar, poder escribir en un archivo que no necesariamente ya no va a ser index.html, sino un archivo index.php, que cuando este archivo alojado en el servidor sea solicitado, pueda tener escrito en su código el resultado de alguna ejecución de en tiempo de ejecución. Por ejemplo, vamos a empezar a agregar acá P, y cómo le indico a este archivo qué cosas tienen que ejecutarse como PHP dentro de su código. Se abre una etiqueta de este tipo, voy a PHP y se cierra. Lo voy a poner en varias líneas para que lo podamos ver por separado. Esto que está acá es un indicador al archivo de que a partir de esta de que se abre esto como está acá, esto que estoy abriendo va a ser interpretado por el compilador de Apache, perdón, el compilador de PHP, ¿sí? Este archivo que está pidiendo un cliente, que está en este caso alojado en el servidor, en este momento del código empieza a ejecutar o compilar PHP. Acá yo no puedo hacer esto, por ejemplo, poner una etiqueta de HTML, porque sería como escribir eso acá.
en un programa de processing, yo quiero pongo una etiqueta P, me da error porque me dice que no es una función, no existe el menor, no se espera ahí. No escribo directamente etiquetado de PHP, sino que puedo realizar muchas funciones, pero una de las más comunes, o la principal, es la función echo, donde sí puedo, y entre comillas, decirle escribir de etiqueta P, por ejemplo, con un párrafo generado con PHP. Punto y coma, ¿sí? Esto que está acá es una instrucción de PHP incluida, digamos, aclarado que es compilado como PHP dentro de un archivo que es un poquito más amplio, pero que es un archivo de texto etiquetado de HTML. Esto es una de las características posibles de PHP. Abrir y cerrar la indicación de que lo que voy a escribir acá es PHP, y escribo acá, con PHP voy generando código. Puedo preguntar, por ejemplo, si random 100 mayor que 50, fíjense que esto que estoy escribiendo acá es sintaxis similar a Java, es el lenguaje heredado de C++, es la estructura de if, que hasta acá esto es... ¿se puede random directamente en PHP o es más random? Esperen que voy a verificar eso. Rand. Bueno. Miren acá. Fíjense que esto que yo estoy escribiendo acá, la función random no es rand, random es rand. Si ustedes buscan en Google random PHP, los va a llevar seguramente entre el primero o segundo resultado, pero seguramente el primer resultado les va a apuntar a php.net, que es donde está el manual de PHP. Lo voy a anotar acá en Board. Por ejemplo, yo busqué random y me llevó como resultado acá a php.net. Manual es función rand, de random, y les da la sintaxis de uso, o sea, cómo se usa random, ¿no? Ahí si quieren después lo buscan y van a ver el resultado de cómo usarlo. Yo acá estoy haciendo con un if sortear un número, si es mayor a 50, o sea, 50% de probabilidades, puedo decir echo otro párrafo, ¿no? Que abre y cierra. Girar a la derecha. O no, a ver. 50% de probabilidades de cruz. Vamos a poner. Y si no, echo cala. Perdón. Fíjense, abrí con un if, sorteo un número, si el resultado de random es mayor a 50, escribe cruz. Y si no, escribe cara. Y después puedo poner, después de haber cerrado PHP, ahí sí puedo escribir directamente etiquetado HTML. ¿Está? Entonces,
de hecho puedo en algún momento volver a abrir PHP. Ahora lo voy a borrar para no hacer más complejo este ejemplo, pero puedo volver a abrir en cualquier momento y volver a cerrar el compilador de PHP. Cuando yo quiero generar o escribir algo resultado de un algoritmo hecho con PHP, abro PHP y lo cierro, ¿sí? En el medio escribo, hago las funciones lógicas que requiera, conecto PHP a la base de datos, hago una consulta a la base de datos y escribo el resultado, o incluso puedo conectarme a la base de datos, cotejar usuario y contraseña para ver si son válidos, en ese caso redirigir a un acceso correcto o redirigir a un acceso incorrecto. Puedo, por ejemplo, guardar datos de una sesión con PHP, o sea, utilizar los recursos del servidor para almacenar en una sesión de esa conexión datos para ir conservándolo en el tiempo mientras está el usuario conectado. O puedo, por ejemplo, gestionar a través de PHP, mover un archivo que se envió a través de un formulario. El uso de formularios está muy asociado al uso de PHP. O sea, PHP es muy útil en complemento de un formulario del lado del servidor. O sea, el usuario llena un formulario, una vista de formulario hecha con HTML, pones a enviar, que es generar una segunda petición. Esa petición envía la información del formulario y PHP al recibirla la procesa, la elabora. Ese formulario puede ser, eso que recibe puede ser mandar un mail, puede ser guardar esos registros en una base de datos, comparar usuario y contraseña, etcétera, ¿no? Pero principalmente lo que tenemos que empezar a entender es que el PHP es un programa que está, digamos, es un lenguaje de ejecución que está incrustado en lo que podría ser un archivo de HTML. Algunos PHP son íntegramente, son enteros de esta manera, ¿no? Abren la etiqueta de PHP y todo el contenido de la petición es devuelta estrictamente o completamente por PHP, ¿sí? Por ejemplo, algo así como echo HTML, ¿sí? Etcétera. Escribo todo el contenido del etiquetado que quiero, como acá lo fui haciendo en una vista de HTML, como si fuera HTML directamente. Bueno, todo esto podría estar dentro de un echo de PHP. Una tercera versión, un poquito más compleja, pero ahora se las menciono como ejemplo, pero no para verlas, porque ya esto lo quisiera ver pudiendo editarlo y compilarlo para que ustedes lo vean. Es la posibilidad que tiene PHP, o sea, otro ejemplo podría ser utilizar esta característica o esta función que tiene PHP, que se llama include, que nos permite almacenar, o cuerpo no, vamos a poner home. Yo puedo tener, por ejemplo, un index.php que sea que el contenido del PHP sea esto.
la inclusión de otro archivo de PHP que tenga parte del código como si fuera una plantilla, la inclusión del menú, que también sería parte de una plantilla, la inclusión de un archivo home, que podría tener el contenido correspondiente al home, y el footer. ¿Qué me permite eso? Ir generando diferentes páginas que todas carguen casi todo este mismo contenido, y voy alternando lo que voy a cargar como cuerpo de la página, digamos, ¿no? Entonces puedo ir navegando. Tengo la plantilla armada en poquitos archivos que se repiten a lo largo de todos los demás archivos, y cambio lo que voy metiendo ahí adentro. A veces el contenido de la página puede estar almacenado en una base de datos, que es el uso muy común que hacen los CMS. Un CMS es un administrador de contenidos. Muchos de los CMS más populares utilizan PHP y MySQL como base de datos, y lo que hacen es almacenar el contenido de cada post, de cada artículo de ese reservorio de tipo blog. Se almacenan en diferentes registros, filas de base de datos, y según la petición, si yo quiero ver este post o este artículo, PHP consulta la base de datos, toma el contenido del artículo, toma la plantilla de la configuración del sitio y pone el artículo dentro de todo ese contenido, y arma el HTML como resultado para dárselo al cliente. El más común es WordPress. Joomla es otro, Drupal, por ejemplo, ¿no? Algunos de los ejemplos. WordPress es el más común y el más fácil para implementar, y otras muchas herramientas como ahí no me sale el nombre para e-commerce, ¿no? O e-learning, como por ejemplo, le voy a poner directamente Moodle, que es la plataforma de Latam Virtual y de otras plataformas de enseñanza. Funciona así: es archivo de PHP que tiene una base de datos. En la base de datos se guardan los usuarios y contraseñas, los permisos para acceder, los registros de cada acceso de cada usuario, los contenidos de cada curso, etcétera. Y tiene la plantilla para, según la navegación que voy haciendo, voy obteniendo los resultados y armando la página del navegador. Esto se los menciono ahora sobre el final, porque por ahí los puedo guiar en algún momento, decir, bueno, ¿cómo instalo un WordPress? Lo bueno es que no tengo que desarrollar yo un CMS, sino que puedo instalar un WordPress, y bueno, y puedo ver mínimamente dónde está el PHP, dónde está la base de datos, y en realidad todo eso resulta como transparente, digamos, ya para mí. No tengo que saber PHP para instalar un WordPress, pero sí puedo saber de fondo qué está pasando. Bueno, espero habernos guiado en esta intro y hacia el caminito de poder hacer ustedes ahora en su introducción al lenguaje de la lógica cliente-servidor, que puedan hacer el camino de instalar un servidor local con PHP, o sea, usando XAMPP o MAMP o WAMP, que puedan hacer funcionar un servidor local y que puedan hacer su primer programita de PHP como lenguaje de incrustación, ¿sí? Armar una vista de HTML que la puedan navegar de esta manera, poniendo localhost en el navegador. Puede ser así, o ir a una carpeta dentro de, digamos, usando este criterio, les recomiendo hacer una carpeta dentro de la carpeta del proyecto, de htdocs, hacer una carpeta con el proyecto de prueba, test, hola mundo, lo que fuera, y armar un HTML generado en parte por PHP, como hicimos acá, ¿sí? Si hacen esa experiencia, bueno, ya tienen toda la arquitectura de un servidor funcionando a nivel local. Otra
característica importante en cuanto a esta cuestión de poder instalar un servidor local. Yo me salté esta parte de la explicación, pero por ahí se las comento ahora para que la tengan quizás como motivación a futuro. Todo esto que ustedes montan a nivel local puede funcionar en una red de una instalación, por ejemplo, ¿no? No tengo hora para mostrarles ejemplos así en línea de aplicaciones que hicimos de arte interactivo colaborativa, donde los usuarios participan escribiendo un mensaje, escriben una frase, en algunos casos en una red local o a veces a través de internet que almacenan, guardan en una página web. Lo vamos a ver más cuando veamos base de datos, pero esta característica del servidor, les quiero decir que puede funcionar rápidamente si ustedes esta máquina ya se instala en el servidor, en cualquier dispositivo de la red. Quizás tengan que activarlo en una opción de un menú contextual de las características de la instalación, o sea, algo así como encender directamente. Lo encienden y ya está disponible también por otros equipos de la red local, ¿sí? Agarran un teléfono, ponen la dirección IP, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Vieron que vimos la ruta? Ponen la ruta de la máquina donde pusieron el servidor, que en Windows la consiguen de varias maneras, pero la más sencilla es a través del command, que se presionan Windows R, les abre el menú de ejecutar, ponen command cmd, les va a abrir como la terminal de Windows, la pantallita negra, ahí ponen ipconfig y les va a dar la dirección IP de su máquina. Seguramente sea algo así como 192, 168, 1, 105, 106, según la cantidad de dispositivos que tengan en esa red local. Seguramente es un número parecido a ese. Si ustedes ya instalan el servidor a nivel local y lo encienden, digamos, ¿no? Ponen clic izquierdo o clic derecho en el icono del motor de servidor Apache y ponen encender, algo así. Ponen esta dirección en un teléfono móvil, en un Chrome o en otra máquina de la red y van a ver algo parecido a esto como la instalación, o sea, van a estar navegando esa otra máquina como servidor. Esta ya es la puerta para decir, bueno, hago una instalación donde las personas se conectan a la red, ponen esta dirección y yo les puedo proponer esta interfaz para que los usuarios naveguen y accionen sobre esta interfaz, ¿sí? O sea, vean un formulario, vean botones, presionan y los dispositivos de la red envían peticiones al servidor y PHP puede resolver o ejecutar acciones según las peticiones que vaya recibiendo. Guardar registros o de hecho pueden llegar a mover, digamos, un servo, proyectar otras cosas, activar, encender, apagar luces, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, hasta ahí. No, digamos, no me quiero avanzar en muchas características, digamos, la profundidad del potencial sin arrancar por acá en esta cuestión de la arquitectura de base. Pregunta hasta acá. Hola, profe, una pregunta. ¿Se escucha ahí? Se escucha, sí. ¿Cómo va? Quisiera saber, vos que vas a subir algunos archivos así explicando esto en el ATAM. Voy a poner la referencia a php.net, al manual de PHP y la ruta de descarga. No lo tengo Está bien. a mano acá. No, yo decía para hacer algunas pruebas, quizás accediendo a alguna base de datos, creando alguna tabla a través del PHP, haciendo esa interacción, digo. Bueno, hasta ahora acá no vimos nada de base de datos. Mm. Pero
yo ya les voy a poner también la referencia a MySQL, pero vamos a empezar a ver base de datos la clase que viene. Sí, sí, la clase que viene ya veríamos base de datos. Ah, bueno, ok, gracias. Sí, sí, verlo la semana que viene es bastante rápido, pero yo creo que vamos a ir bien, porque en realidad en estas clases que nos quedan queremos verlo, vamos a ver un panorama de PHP y MySQL, no lo vamos a ver mucho en profundidad, pero, pero sí, está buena la pregunta, y después de última también vayan volcando sus inquietudes en el foro, ¿Qué también. tal, profe? Buenas noches. Sí, Le hago una consulta, no, le digo más o menos una experiencia que yo hice. sí, a ver. Lo que yo hice un CV interactivo donde se puede interactuar, ¿no? Con HTML5, CSS. Hice los archivos, busqué un host gratuito, lo subí al host y ya tengo el link donde una persona puede ingresar por el celular como por un navegador, excepto creo que Internet Explorer y Mozilla no lo acepta. Bueno, es más o menos un poco la experiencia que yo tengo con subir los archivos a un host gratuito y bueno, tener el link ahí a mano. Bien, bueno, em, está muy bueno de base. Lo que tenemos que buscar ahora es que el host tenga la característica de poder ejecutar PHP y poder tener una base de datos. Ok, listo. Quizás, bueno, sí, es que estaría bueno, digamos, esas dos características son las características mínimas, por ejemplo, para instalar un WordPress. Si ustedes quieren descargar WordPress y subirlo a un hosting para poder instalarlo y configurarlo, necesitan PHP y una base de datos. Entonces estaría bueno, digamos, que hagan la experiencia de tener un hosting con esas características y hacer este camino de decir, bueno, me instalé un WordPress, digamos, no me abrí un WordPress en wordpress.com, sino que lo descargué y lo instalé en mi propio servidor. De hecho, lo pueden hacer a nivel local también. Ok, no, listo, más o menos para comentarle un poco mi Pero sí, experiencia. está bueno saberlo. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, estamos. Sí, hoy no tengo más que las notas para pasarle. No escribimos, no mostré código fuente ni nada, o sea, no hicimos mucho código fuente más que estos ejemplos chiquitos, pero que son fáciles de trasladar. Ya a partir de la próxima, sí vamos a ir escribiendo ejemplos, o vamos a repasar algunos ejemplos que los voy a dejar disponibles ahí para que los Está puedan. bárbaro. Una pequeña consulta Sí, que se me ocurre ahora, ¿no? Tiene una base de datos en MySQL. ¿Se puede, por qué sé yo, cargar arrays o hacer un poco eso que veníamos haciendo en processing? Qué sé yo, cargar alguna imagen, pero en base de datos. sí. Eso se puede hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. En- no es tan común guardar una imagen en una base de datos. Por lo general, las imágenes se almacenan como archivos en directorios y en la base de datos se guarda la relación. Es decir, bueno, para este artículo, esta imagen o como entrada, si fuera un collage, por ejemplo, que generas con PHP un collage, con Processing generas un collage y querés levantar 5 imágenes, bueno, o de este collage levantás estos registros de la base de datos y cada registro te dice qué archivo es, tic, 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 y accedes al archivo, digamos, ¿no? Claro, porque Esa sería lo que estuve viendo cuando hacía algo en JavaScript, por ejemplo, como que no, o sea, para escribir en el disco local, por ejemplo, tenía que bajar como una librería de Node.js, qué sé yo, como toda una vuelta.
que como para tener una librería de file system que me permite escribir en el disco para guardar una imagen en un Sí. directorio. Entonces nada, era por ese lado. Si con esto ya me ahorro, se puede hacer eso, ¿no? Como escribir en un directorio directamente, bárbaro. Sí. Y, Acá, bueno, en este tipo de preguntas y en lo primero que vayan a empezar a hacer, lo primero que se van a empezar a encontrar es con esta cosa de cliente-servidor, ¿no? Lo que pasa del cliente y lo que pasa del lado del servidor. Algunas cosas podemos controlar del lado del cliente, no muchas, y depende mucho del cliente. Del lado del servidor sí podemos nosotros, digamos, está bien acotado porque mi aplicación está en este servidor, acá. Yo le habilito o deshabilito cosas. En servidores gratuitos está más limitado, pero lo estándar es bastante... las características son bastante amplias, pero yo ya sé que llego hasta acá. Me mandan un archivo y yo ya sé que en el servidor puedo guardarlo, puedo redimensionarlo, puedo modificarlo, puedo generar un archivo de imagen con algo, etcétera. Todo eso sé el alcance de lo que puedo hacer en el servidor. Del lado del cliente depende mucho del cliente, como decíamos, ¿no? Si es un dispositivo móvil, si es una compu. O sea, ahora es muy amplia la variedad de dispositivos que están accediendo. Entonces, el navegador centraliza, digamos, universaliza eso de alguna manera, ¿no? Lo hace como más estándar. Y JavaScript dentro del navegador bastante, ¿sí? Pero bueno, si el cliente no tiene activado el JavaScript, no puede. Si el navegador es una versión u otra, puede cambiar un poco, etcétera. Dependemos mucho del cliente. Ahora, también en todo este proceso hay que empezar a repasar esta cosa de si yo guardo un archivo en el cliente, una es que necesito los permisos del cliente, pero otro usuario no accede a ese cliente. ¿Sí? Yo tengo que poder enviar un archivo al servidor para que se aloje en el servidor y ahí sí puede accederse desde diferentes clientes, ¿no? Eso por un lado, pero hay que empezar a dividir las aguas de qué pasa en la persona que está navegando a través del navegador y qué pasa y qué recursos, qué potencial tengo del lado del servidor, y que para cada cosa tiene que haber una petición de ida y una respuesta. Barra común en vez de barra... eso ya era viejo. Claro, gracias. Otra pregunta. Yo sé que Giselle quiere preguntar algo, pero se está esperando más para base de datos, me parece. Y no sé los demás. Sí. Bueno, estamos hasta acá y espero que todos puedan hacer el recorrido de instalarse el servidor, los que todavía no tengan encaminado eso como experiencia particular, digamos, ¿no? Digamos, ustedes puede ser que cuenten con un servidor web, un alojamiento, digamos, una cuenta de estas gratuitas donde suben. Bueno, si quieren empezar por ahí y verificar que tiene PHP y que tiene base de datos y pueden usarlo, genial. De hecho, compártanlo, así otros lo puedan utilizar. Pero les recomiendo que hagan también el camino de instalarse un servidor local, ¿sí? Eso es como la manera un poquito más profesional de trabajar. Teniendo yo mi servidor local, edito mis archivos, los pruebo a nivel local, no los estoy subiendo al servidor para probar, ¿no? Lo tienen instalado, hacen sus pruebas, sus verificaciones, modifican el PHP, todo a nivel local, o sea, a través del sistema de archivos y a través de navegar a mi localhost para ver cómo se ve a través de la web, aunque esté a nivel local, y después publico de ese contenido, después lo subo al hosting, ¿sí? Ese es el procedimiento más, digamos, el protocolo más apropiado para editar archivos antes de publicarlos, teniendo yo un servidor local de prueba y de desarrollo, digamos, ¿no? Un entorno de desarrollo a nivel local.
Bueno, estamos, yo creo. Activamos las consultas a través del foro. Acuérdense que nos vemos en este mismo link la semana que viene. No es feriado, ¿no? La semana que viene no. No sé si queda algún feriado lunes. Pero tenemos este mismo link. Yo igual me acuerdo, se los mando con un poquito más de tiempo, pero ya saben que pueden entrar por acá. Y esto está grabado, así que ahora ya la pongo en un ratito, pongo a subir la clase de vuelta. Bueno, un éxito. Saludos a todos, a todas, que tengan una buena semana. Escuchen un poquito más de Coldplay, que hoy arrancamos, para los que no estaban, arrancamos con Coldplay, si quieren, búsquense en Spotify. Y nos vemos. Chau, chau. Entren. Profe, buena semana. Gracias. Márquense el presente en la planillita de seguimiento. Saludos a todos. Chao. Chau, chau. Saludos.